Título quinto de la paternidad y filiación. Capítulo y de los hijos de matrimonio. Presunción de ser hijo de matrimonio. Artículo 4147. Se presumen hijos de los cónyuges, salvo prueba en contrario, y los nacidos después de 180 días contados desde la celebración del matrimonio, y los nacidos dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio. El plazo se contará desde que quedaron separados los cónyuges por orden judicial o por muerte. Si al celebrarse el matrimonio el contrayente declara que reconoce como hijo suyo al hijo o hijos de quien la contrayente está encinta, el oficial lo hará constar vía anotación en el acta de matrimonio. Excepción a la presunción de ser hijo de matrimonio. Artículo 4148. Derogada. Improcedencia de desconocimiento de hijo de matrimonio. Artículo 4149. Si el esposo ha otorgado su consentimiento tácito o expreso, no podrá desconocer que es padre del hijo nacido dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio. Legitimación para desconocer paternidad en matrimonio disuelto. Artículo 4150. Las cuestiones relativas a la paternidad del hijo nacido dentro de los 300 días de la disolución del matrimonio podrán promoverse en cualquier tiempo por la persona a quien perjudique la filiación. Plazo para que el esposo contradiga la paternidad. Artículo 4151. La acción del esposo para contradecir la paternidad deberá deducirla dentro de 6 meses, contados a partir de la fecha en que tuvo conocimiento del hecho. Plazo para que el esposo declarado en interdicción desconozca la paternidad. Artículo 4152. Si el esposo está bajo tutela por haber sido declarado en estado de interdicción y el tutor no ejercitare la acción de desconocimiento de paternidad, podrá hacerlo el esposo después de haber salido de la tutela, en el plazo establecido en el precepto anterior, que se contará desde el día en que legalmente se declare haber cesado el impedimento. Legitimación de los herederos del esposo para desconocer la paternidad. Artículo 4153. Cuando el esposo muera sin que haya cesado la causa de la declaración de estado de interdicción, sus herederos podrán contradecir la paternidad. Con excepción del caso del artículo anterior, los herederos del esposo no podrán contradecir la paternidad de un hijo nacido dentro de los 180 días de la celebración del matrimonio, cuando el esposo no haya iniciado el juicio. En los demás casos, si el esposo ha muerto sin ejercitar la acción dentro del plazo, los herederos tendrán para ejercitarla 6 meses desde que el presunto hijo haya sido puesto en posesión de los bienes del padre, o desde que los herederos se vean perturbados por el mismo en la posesión de la herencia. Presunción de paternidad en caso de mujer que contrae nuevo matrimonio. Artículo 4154. Si la mujer contrajera nuevas nupcias contraviniendo los plazos para hacerlo, se presume que el hijo es del actual esposo. Si nace después de 180 días de la celebración del posterior matrimonio, aunque el nacimiento tenga lugar dentro de los 300 días posteriores a la disolución del primer matrimonio. Capítulo I de la filiación. Prueba de la filiación de la hija o hijo. Artículo 4155. La filiación de los hijos se prueba con el acta de su nacimiento y si la hubiera con la de matrimonio de sus padres. Prueba de la filiación de hijo de matrimonio a falta o defecto de actas. Artículo 4156. A falta o defecto de las actas, se probará con la posesión constante de estado de hijo nacido de matrimonio o con los medios de prueba que la ley prevé. Prueba de la posesión de estado de hijo. Artículo 4157. Si una persona ha sido tratada constantemente por otra y la familia de ésta, como hijo, llevando su apellido o recibiendo alimentos, quedará probada la posesión de estado de hijo. Acción imprescriptible para reclamar posesión de estado de hijo. Artículo 4158. La acción del hijo para reclamar su estado es imprescriptible para él y sus descendientes. Legitimación de los herederos para reclamar la posesión de estado de hijo. Artículo 4159. Los demás herederos del hijo podrán intentar la acción de que trata el artículo anterior, y si éste ha muerto antes de cumplir 18 años, y si cayó en demencia antes de cumplir los 18 años y murió en el mismo estado. Prescripción de la acción de los herederos para reclamar posesión de estado de hijo. Artículo 4160. La acción a que se refiere el artículo anterior prescribe a los 4 años, desde el fallecimiento del hijo. Pérdida de la posesión de estado de hijo. Artículo 4161. La posesión de estado de hijo no puede perderse sino por sentencia.
Capítulo 3 del reconocimiento de los hijos nacidos fuera del matrimonio. Paternidad y maternidad de hijos fuera de matrimonio. Artículo 4162. La filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio resulta, con relación a la madre, del solo hecho del nacimiento. Respecto del padre, se establece por el reconocimiento o por una sentencia que declare la paternidad. Legitimación para reconocimiento de hijo. Artículo 4163. Tiene derecho de reconocer a sus hijos, el que tenga la edad exigida para contraer matrimonio, puede reconocerlo también quien no cumpliendo la edad exigida para contraer matrimonio, presente el consentimiento por parte de su madre, padre, de ambos o de la persona quien ejerza la patria potestad. Revocación de reconocimiento de hijo hecho por menor. Artículo 4164. El reconocimiento hecho por un menor es revocable si prueba que sufrió engaño al hacerlo, pudiendo intentar la revocación hasta 4 años después de la mayoría de edad. Reconocimiento de hijo no nacido o fallecido. Artículo 4165. Puede reconocerse al hijo que no ha nacido y al que ha muerto si ha dejado descendencia. Irrevocabilidad del reconocimiento de hijo. Artículo 4166. El reconocimiento no es revocable, aun cuando se haga por testamento y éste se revoque. Legitimación para contradecir el reconocimiento de hijo. Artículo 4167. El reconocimiento puede ser contradicho por un tercero interesado. El heredero que resulte perjudicado puede contradecir el reconocimiento dentro del año siguiente a la muerte del que lo hizo. Medios de reconocimiento de hijo. Artículo 4168. El reconocimiento de un hijo deberá hacerse de alguna de las formas siguientes, y en el acta de nacimiento o en la de reconocimiento ante el oficial del registro civil, y, en escritura pública. 3. En testamento, y b chica, por confesión judicial expresa. B chica, en el acta de matrimonio, al celebrarse, mediante la manifestación del padre y realizando la anotación correspondiente. Restricciones en el reconocimiento. Artículo 4169. Cuando uno de los padres reconozca a un hijo, no podrá revelar en el acto del reconocimiento el nombre de la persona con quien fue habido, ni exponer ninguna circunstancia que permita su identificación. Las palabras que contengan la revelación se testarán de oficio, de modo que queden absolutamente ilegibles. Consentimiento para efectos del reconocimiento. Artículo 4170. El reconocimiento de hijo surte sus efectos desde que se otorga el consentimiento, en la forma establecida en los artículos relativos para las actas de reconocimiento. Plazo del menor para impugnar el reconocimiento. Artículo 4171. Si el hijo reconocido es menor puede impugnar el reconocimiento dentro de los 2 años siguientes a su mayoría de edad. Reconocimiento de hijo menor cuidado por una mujer. Artículo 4172. La mujer que cuida o ha cuidado de la lactancia de un niño, a quien le ha dado su nombre o permitido que lo lleve, que públicamente lo ha presentado como su hijo y ha proveído a su alimentación, no se le podrá separar de su lado por el solo reconocimiento, a menos que consienta en entregarlo, o por otra causa legal decidida por sentencia. Reconocimiento simultáneo por padres que no viven juntos. Artículo 4173. Cuando el padre y la madre que no vivan juntos reconozcan al hijo en el mismo acto, convendrán cuál de los dos lo tendrá bajo su custodia, en caso que no lo hicieren. El juez competente resolverá lo que creyere más conveniente a los intereses del menor. Reconocimiento sucesivo por padres que no viven juntos. Artículo 4174. En caso de que el reconocimiento se efectúe sucesivamente por los padres que no viven juntos, el hijo quedará bajo la custodia del que lo reconoció primero, salvo convenio en contrario. Casos autorizados para investigar la paternidad. Artículo 4175. La investigación de la paternidad de los hijos está permitida, y en los casos de rapto, estupro o violación, y cuando se encuentre en posesión de estado de hijo. 3. Cuando haya sido concebido durante el tiempo en que la madre hizo vida marital con el presunto padre, y b chica, cuando el hijo tenga a su favor un principio de prueba contra el presunto padre. La proporción de alimentos no presume filiación. Artículo 4176. El hecho de dar alimentos no constituye presunción de paternidad o maternidad y tampoco puede alegarse como razón para investigar estas. Tiempo para investigar la filiación. Artículo 4177. Las acciones de investigación de paternidad o maternidad pueden intentarse en cualquier tiempo.
Título sexto de la adopción derogado. Capítulo y disposiciones generales derogado. Requisitos para adoptar. Artículo 4178, derogado. Personas preferidas para adoptar. Artículo 4179, derogado. Consentimiento entre cónyuges para adoptar. Artículo 4180, derogado. Número de personas que pueden adoptar. Artículo 4181, derogado. Requisitos para que el tutor adopte a su pupilo. Artículo 4182, derogado. Plazo para que el adoptado impugne su adopción. Artículo 4183, derogado. Relación jurídica entre adoptante y adoptado. Artículo 4184, derogado. Personas que deben consentir en la adopción. Artículo 4185, derogado. Suplencia de consentimiento por el juez. Artículo 4186, derogado. Continuación de la adopción. Artículo 4187, derogado. Capítulo I de la adopción simple derogado. Límites del parentesco en la adopción simple. Artículo 4188, derogado. Continuidad del parentesco natural por la adopción simple. Artículo 4189, derogado. Causas de revocación de la adopción. Artículo 4190, derogado. Causas de ingratitud del adoptado. Artículo 4191, derogado. Momento en que surte efecto la revocación del adoptado. Artículo 4192, derogado. Tiempo en que surte efectos la revocación por ingratitud. Artículo 4193, derogado. Capítulo 3 de la adopción derogado. Efectos de la adopción. Artículo 4194, derogado. Legitimación para adoptar. Artículo 4195, derogado. Personas que pueden adoptarse. Artículo 4196, derogado. Efectos de la adopción en relación al parentesco natural. Artículo 4197, derogado. Irrevocabilidad de la adopción. Artículo 4198, derogado. Capítulo IV chica de la adopción internacional derogado. Concepto de la adopción internacional. Artículo 4199, derogado. Seguimiento de las adopciones internacionales. Artículo 4200, derogado. Título sexto bis. Disposiciones comunes de la patria potestad y tutela. Obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia. Artículo 4200 bis. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad, y cuando sean instituciones públicas o privadas, conforme a su ámbito de competencia, las siguientes, y garantizar sus derechos alimentarios, su desarrollo integral y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con lo dispuesto en el presente código y demás disposiciones aplicables, y registrarlos dentro de los primeros 60 días de vida. 3. Asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su proceso educativo y proporcionarles las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo. Y B chica, formar y educar apropiadamente a niñas, niños y adolescentes, sin que ello pueda justificar limitación, vulneración o restricción alguna en el ejercicio de sus derechos. B chica, asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno desarrollo de su personalidad. B chica y, fomentar en niñas, niños y adolescentes el respeto a todas las personas, así como el cuidado de los bienes propios, de la familia y de la comunidad, y el aprovechamiento de los recursos que se dispongan para su desarrollo integral. 7. Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación. 8. Abstenerse de realizar o propiciar cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o actos que menoscaben su desarrollo integral. Y X. Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia o rechazo en las relaciones entre niñas, niños y adolescentes, y de estos con quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como con los demás miembros de su familia. X. Considerar la opinión de las niñas, niños y adolescentes para la toma de decisiones que les conciernan de manera directa conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. X. Y educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación. Sí,
Abstenerse de ejercer castigo corporal, castigo humillante o cualquier forma o tipo de violencia, en la formación y educación de las niñas, niños y adolescentes. Título séptimo de la patria potestad. Capítulo y de los efectos de la patria potestad respecto de la persona. Respeto y consideración entre hijos y ascendientes. Artículo 4201. Los hijos y sus ascendientes se deben respeto y consideración recíprocamente. Personas sobre las que se ejerce la patria potestad. Artículo 4202. La patria potestad se ejerce sobre las niñas, los niños y los adolescentes. Aspectos que comprende la patria potestad. Artículo 4203. La patria potestad comprende la representación legal y la protección integral de niñas, niños y adolescentes en sus aspectos físico, psicológico, moral y social, su guarda y custodia, la administración de sus bienes y el derecho de corrección sin que medio implique maltrato físico, verbal o moral que cause lesión o daño físico o psíquico a la niña, niño o adolescente, incluyendo el castigo corporal y el castigo humillante de conformidad con lo previsto en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. Orden de las personas que ejercen la patria potestad. Artículo 4204. La patria potestad se ejerce en el siguiente orden: y por el padre y la madre, y por los abuelos. 3. Por los familiares consanguíneos hasta el tercer grado colateral. Tratándose de controversia, el juez decidirá, tomando en cuenta los intereses del menor, para el caso de que la familia de origen o extensa no muestre interés en reincorporar a su núcleo familiar al menor. Una vez acreditada la investigación realizada por el Ministerio Público y las áreas de Psicología y Trabajo Social de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, no serán llamados a juicio más que los padres. La patria potestad en caso de separación de la pareja que la ejerce. Artículo 4205. En caso de separación de quienes ejerzan la patria potestad y no exista acuerdo sobre la custodia, la o el juez resolverá, quedando preferentemente al cuidado de la madre y atendiendo al interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Quien no tenga la custodia le asiste el derecho de visita. La patria potestad en la adopción simple. Artículo 4206. Derogado facultad de corrección y buena conducta de quien ejerce patria potestad. Artículo 4207. Derogado capítulo I de los efectos de la patria potestad con respecto a los bienes. Administración de los bienes del menor por quien ejerce patria potestad. Artículo 4208. Los que ejercen la patria potestad tienen la administración legal de los bienes que les pertenecen a los sujetos a ella y la obligación de realizar actos tendentes a conservar y mejorar su patrimonio. Administración en el ejercicio conjunto de la patria potestad. Artículo 4209. Cuando la patria potestad se ejerza conjuntamente, el administrador de los bienes será nombrado por mutuo acuerdo, pero el designado consultará en todos los negocios a su cónyuge y requerirá su consentimiento expreso para los actos más importantes de la administración. Representación en juicio al hijo bajo patria potestad. Artículo 4210. Uno solo de los que ejercen la patria potestad podrá representar al hijo en juicio, pero no podrá celebrar ningún arreglo para terminarlo, si no es con el consentimiento expreso de su cónyuge, y con la autorización judicial cuando la ley lo requiera expresamente. Clases de bienes de los sujetos a patria potestad. Artículo 4211. Los bienes del sujeto a la patria potestad se dividen en dos clases: y los que adquiera por su trabajo, y los que adquiera por cualquiera otro título. Bienes adquiridos por trabajo del sujeto a patria potestad. Artículo 4212. Los bienes adquiridos por el trabajo del sujeto a patria potestad le pertenecen en propiedad, administración y usufructo. Usufructo y administración de bienes adquiridos por otro título. Artículo 4213. Los bienes adquiridos por el sujeto a patria potestad por cualquier otro título, le pertenecen la nula propiedad y la mitad del usufructo. La administración y la otra mitad del usufructo corresponde a las personas que ejerzan la patria potestad, salvo que el testador o donante, en su caso, disponga otra cosa. Renuncia al usufructo por quienes ejercen la patria potestad. Artículo 4214. Los que ejercen la patria potestad pueden renunciar su derecho a la mitad del usufructo, y se considera como donación.
Obligaciones derivadas del usufructo de bienes del sujeto a patria potestad. Artículo 4215. El usufructo de los bienes concedido a las personas que ejerzan la patria potestad conlleva la obligación alimentaria y las impuestas a los usufructuarios, con excepción de la obligación de dar fianza fuera de los casos siguientes, y cuando los que ejerzan la patria potestad han sido declarados en quiebra, o estén concursados, y cuando contraigan ulteriores nupcias. 3. Cuando su administración sea notoriamente ruinosa para los hijos. Efectos de la administración por el menor, de sus bienes. Artículo 4216. Cuando por la ley o por voluntad de quien ejerce la patria potestad el menor tenga la administración de los bienes, se le considerará respecto de la administración como emancipado, con la restricción que establece la ley para enajenar, gravar o hipotecar bienes inmuebles. Enajenación y gravamen de bienes del sujeto a patria potestad. Artículo 4217. Los que ejercen la patria potestad no pueden enajenar ni gravar los bienes que pertenezcan al menor, sino por causa de necesidad o de evidente beneficio para el menor, y previa la autorización del juez competente. Tampoco podrán celebrar contratos de arrendamiento por más de 5 años, ni recibir la renta anticipada por más de 1 año, hacer remisión de deudas, ni dar fianza en representación de los hijos. Medidas de aseguramiento por venta de bienes del sujeto a patria potestad. Artículo 4218. Siempre que el juez conceda licencia a los que ejercen la patria potestad, para enajenar un bien perteneciente al menor, tomará las medidas necesarias para hacer que el producto de la venta se dedique al objeto a que se destinó, y para que el resto se invierta de la manera más segura y conveniente en favor del menor. Al efecto, el precio de la venta se depositará en el tribunal, y la persona que ejerce la patria potestad no podrá disponer de él sin orden judicial. Extinción del usufructo sobre bienes del sujeto a patria potestad. Artículo 4219. El derecho de usufructo concedido a las personas que ejercen la patria potestad, se extingue, y por la terminación de la patria potestad, y, por renuncia, interés opuesto entre quien ejerce la patria potestad y quien está sujeto a ella. Artículo 4220. En los casos en que las personas que ejercen la patria potestad tengan un interés opuesto al de los menores, estos serán representados en juicio y fuera de él, por un tutor nombrado por el juez para cada caso. Medidas para la administración de bienes del sometido a patria potestad. Artículo 4221. Los jueces tienen facultad de tomar las medidas necesarias para impedir que, por la mala administración de quienes ejercen la patria potestad, los bienes del menor se derrochen o se disminuyan. Estas medidas se tomarán a instancia de las personas interesadas, del menor cuando hubiere cumplido 14 años, o del Ministerio Público, en su caso. Entrega de bienes y cuentas por las personas que ejerzan la patria potestad. Artículo 4222. Las personas que ejerzan la patria potestad deben entregar a los que a ella estuvieron sujetos, luego que adquieran la mayoría de edad, todos los bienes y frutos que le pertenecen y tienen obligación de darles cuenta de su administración. Si existe disminución de los bienes de las niñas, los niños y los adolescentes, por mala administración de la persona de quien ejerció sus derechos, ésta deberá restituir el importe en su totalidad de los daños ocasionados. Capítulo 3 de los modos de acabarse y suspenderse la patria potestad. Conclusión de la patria potestad. Artículo 4223. La patria potestad se acaba, y con la muerte del que la ejerce, y, derogada. 3. Por la mayoría de edad, y b chica, derogada, b chica, cuando quien la ejerce haya entregado voluntariamente a su hija o hijo en términos de la ley que regula los centros de asistencia social y las adopciones en el Estado de México y del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, b chica, y cuando los menores se encuentren albergados y abandonados por sus familiares, sin casusa justificada por más de 2 meses, en las instalaciones de instituciones públicas o privadas. 7. Por la exposición que la madre o el padre hiciera de sus hijas o hijos. Pérdida de la patria potestad por sentencia. Artículo 4224. La patria potestad se pierde por resolución judicial en los siguientes casos, y cuando el que la ejerce es condenado por delito doloso grave, quien haya sido sentenciado por la comisión del delito de feminicidio, homicidio doloso o feminicidio en grado de tentativa en contra de una mujer, perderá el derecho de patria potestad, guarda y custodia, tutela o curatela, de sus hijas e hijos.
las hijas o hijos que llegaren a tener deberán ser resguardados únicamente por su madre, y a falta de esta, por su familia, atendiendo al principio del interés superior de la niñez, la o el juez de lo familiar deberá nombrar a un tutor o tutora, y, por las costumbres depravadas de los que ejercen la patria potestad, malos tratos, castigo corporal, castigo humillante, cualquier tipo o forma de violencia, incluida la violencia familiar o abandono de sus deberes alimentarios o de guarda o custodia por más de 2 meses. Quien haya perdido la patria potestad por el abandono de sus deberes alimentarios, podrá recuperar la misma, cuando compruebe que ha cumplido con esta por más de 1 año y, en su caso, otorgue garantía anual sobre la misma. Quien haya perdido la patria potestad por el ejercicio de castigo corporal, castigo humillante o cualquier tipo de violencia, atendiendo a todas las circunstancias del caso y en función del interés superior de la niñez y de la adolescencia, podrá recuperar la misma al acreditar haberse sometido satisfactoriamente a un proceso reeducativo de agresores y métodos de crianza positivos y de buenos tratos hacia niñas, niños y adolescentes, así como contar con visto bueno de la Procuraduría de Protección de Niñas, niños y adolescentes, excepto si la niña, niño o adolescente se encontrara en un proceso de adopción o haya sido adoptado. 3. Cuando quienes ejerzan la patria potestad, obliguen a los menores de edad a realizar la mendicidad, trabajo forzado o cualquier otra forma de explotación. En este caso, deberán agotarse las diligencias tendentes a la identificación, búsqueda, localización y valoración de algún núcleo familiar extenso, ampliado o de origen idóneo que pueda asumir la responsabilidad de proporcionar a la niña, niño o adolescente un hogar, medio familiar o entorno que contribuya a su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. El acogimiento residencial de niñas, niños y adolescentes será una medida excepcional y temporal en algún centro de asistencia social público o privado autorizado del Estado de México, y V chica, derogada V chica, y, cuando el que la ejerza sea condenado a la pérdida de ese derecho, y 7, derogada 8, por el incumplimiento injustificado de las determinaciones judiciales que se hayan ordenado al que ejerza la patria potestad, tendientes a corregir actos de violencia familiar, cuando estos actos hayan afectado a sus descendientes. Suspensión de la patria potestad. Artículo 4225, la patria potestad se suspende, y por declaración de estado de interdicción de quien la ejerce, y, por la declaración de ausencia. 3. Por sentencia condenatoria que imponga como pena esta suspensión, y V chica, por sustracción o retención indebida del menor por quien no tenga la custodia, V chica, por auto de vinculación a proceso dictado por delito de feminicidio o su tentativa en contra de la madre de las niñas, niños y adolescentes sujetos a patria potestad, cuando sean testigos presenciales del delito. Excusa para ejercer la patria potestad. Artículo 4226. La patria potestad no es renunciable, pero a quienes corresponda ejercerla pueden excusarse, y cuando tengan 60 años cumplidos, y cuando por su mal estado de salud no puedan atender debidamente a su desempeño. Obligaciones del que pierde la patria potestad. Artículo 4227. Los ascendientes aunque pierdan la patria potestad quedan sujetos a todas las obligaciones que tengan para con sus descendientes. Guarda y custodia en la patria potestad. Artículo 4228. Cuando solo uno de los que ejercen la patria potestad deba hacerse cargo provisional o definitivamente de la guarda y custodia de un menor, se aplicarán las siguientes disposiciones. Y los que ejerzan la patria potestad convendrán quién de ellos se hará cargo de la guarda y custodia del menor, y, si no llegan a algún acuerdo, el juez atendiendo a los elementos de prueba que obren en el sumario, con base en el resultado de las pruebas periciales en materia de psicología familiar que oficiosamente habrán de practicárseles y habiendo escuchado a la niña, niño o adolescente determinará, a. El otorgamiento de la guarda y custodia de menores de 12 años quedará preferentemente al cuidado de la madre y atendiendo al interés superior de las niñas, niños y adolescentes. B grande, derogado C. Los mayores de 12 años elegirán cuál de sus padres deberá hacerse cargo de ellos. Si estos no eligen, el juez decidirá, en la resolución que ordene cuál de los padres ejercerá la guarda y custodia, se sujetará al interés superior de las niñas,
los niños y la adolescencia, velando en todo momento por la integridad física y mental de los hijos, atendiendo las circunstancias específicas que se encaminen a proteger el desarrollo de la familia y a salvaguardar el sano desarrollo de la niñez, quedando estrictamente prohibida la aplicación del castigo corporal o del castigo humillante. En todo caso, deberá practicarse la pericial en psicología familiar a las parejas de los padres, con el fin de verificar las habilidades personales de cuidado de los mismos y la seguridad de la niña, niño o adolescentes de la guarda, custodia y aún de la convivencia. En su caso, se podrá enviar a instituciones públicas o privadas para adquirir habilidades positivas de cuidado parental y mejorar las relaciones parentales y de crianza. Título octavo de la tutela y curatela. Capítulo y disposiciones generales. Objeto de la tutela. Artículo 4229. El objeto de la tutela es la guarda de la persona y de sus bienes, respecto de los que no estando sujetos a la patria potestad tienen incapacidad natural y legal o solamente la segunda, para ejercitar sus derechos y cumplir sus obligaciones por sí mismos. La tutela puede también tener por objeto la representación interina del incapaz en los casos especiales que señale la ley. En la tutela se cuidará preferentemente de la persona de los incapacitados. Incapacidad natural y legal. Artículo 4230. Tienen incapacidad natural y legal, y los menores de edad, y los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia por trastornos mentales, aunque tengan intervalos lúcidos. 3. Los sordomudos que no sepan leer ni escribir, y B chica, los ebrios consuetudinarios, y los que habitualmente hacen uso inadecuado de estupefacientes, psicotrópicos, o cualquier otra sustancia que altere la conducta y produzca dependencia. B chica, las personas que por cualquier causa física o mental no puedan manifestar su voluntad por algún medio. Incapacidad legal del menor emancipado por matrimonio. Artículo 4231. Derogado. Características del cargo del tutor. Artículo 4232. La tutela es un cargo de interés público del que nadie puede eximirse, sino por causa justificada. Rehúsa del tutor sin justa causa. Artículo 4233. El que se rehusare sin justa causa a desempeñar el cargo de tutor, es responsable de los daños y perjuicios que de su negativa resulten al incapacitado. Desempeño de la tutela con la curatela. Artículo 4234. La tutela se desempeñará por el tutor con intervención del curador, en los términos establecidos por la ley. Número de tutores y curadores definitivos. Artículo 4235. Ningún incapaz puede tener a un mismo tiempo más de un tutor y de un curador definitivos. Tutor y curador en caso de pluralidad de pupilos. Artículo 4236. El tutor y el curador pueden desempeñar respectivamente la tutela o la curatela hasta de 3 incapaces. Si estos son hermanos o son coherederos o legatarios de la misma persona, puede nombrarse un solo tutor y un curador a todos ellos, aunque sean más de 3. Tutor especial en caso de oposición. Artículo 4237. Cuando los intereses de alguno o algunos de los incapaces, sujetos a la misma tutela, fueren opuestos, el tutor lo pondrá en conocimiento al juez, quien nombrará un tutor especial que defienda los intereses de los incapaces, mientras se decide el punto de oposición. Impedimentos para ser curador. Artículo 4238. Los cargos de tutor y de curador de un incapaz no pueden ser desempeñados al mismo tiempo por una sola persona. Tampoco pueden desempeñarse por personas que tengan entre sí parentesco en cualquier grado de la línea recta, o hasta dentro del cuarto grado de la colateral. Fallecimiento de tutor o de quien ejerza la patria potestad. Artículo 4239. Cuando fallezca un tutor o la persona que ejerza la patria potestad sobre un incapacitado a quien deba nombrarse tutor, salva sea y en caso de intestado, el denunciante de la sucesión o los presuntos herederos, están obligados a dar parte del fallecimiento al juez competente dentro del plazo de 8 días a fin de que provea la tutela del pupilo. Clases de tutela. Artículo 4240. La tutela es testamentaria, legítima, dativa o voluntaria. Declaración de incapacidad para nombrar tutor. Artículo 4241. Ninguna tutela puede conferirse sin que previamente se declare el estado de incapacidad de la persona que va a quedar sujeta a ella. Duración de la tutela en casos de interdicción. Artículo 4242. El cargo de tutor de quien padezca trastorno mental,
sordomudo que no sepa leer ni escribir, ebrio consuetudinario y de los que habitualmente abusen de estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que altere la conducta y produzca dependencia, durará el tiempo que subsista la interdicción, cuando sea ejercitado por los descendientes o por los ascendientes. El cónyuge solo tendrá obligación de desempeñar ese cargo mientras conserve ese carácter. Los extraños que desempeñen la tutela de que se trata, tienen derecho de que se les releve de ella a los 5 años de ejercerla. Casos urgentes de custodia. Artículo 4243. El juez competente, en los casos urgentes pondrá bajo la guarda del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, a la persona y bienes del incapaz abandonado o expósito, para su cuidado hasta que se nombre tutor. Capítulo I de la tutela testamentaria. Persona facultada para nombrar tutor testamentario. Artículo 4244. El ascendiente que ejerza la patria potestad puede nombrar tutor en su testamento a aquellos sobre quienes la ejerza, con inclusión del hijo póstumo. Cesación de la tutela testamentaria. Artículo 4245. Si el testador excluyó de la patria potestad a los abuelos por estar incapacitados o ausentes, la tutela cesará cuando cese el impedimento o se presenten, a no ser que el testador haya dispuesto expresamente que continúe la tutela. Caso en que el testador no ascendiente puede nombrar tutor testamentario. Artículo 4246. El que en su testamento deje bienes, ya sea por legado o por herencia, a un incapaz que no esté bajo su patria potestad, ni bajo la de otro, puede nombrarle tutor solamente para la administración de los bienes. Nombramiento de tutor en caso de pluralidad de menores. Artículo 4247. Si fueren varios los menores podrá nombrárseles un tutor común, o diferente a cada uno de ellos. Nombramiento de tutor testamentario por padre que ejerce la tutela. Artículo 4248. Cualquiera de los padres que ejerza la tutela de un hijo, puede nombrarle tutor testamentario si el otro ha fallecido o no puede ejercerla. Orden para desempeñar el cargo si son varios los tutores testamentarios. Artículo 4249. Cuando se nombren varios tutores, la tutela se desempeñará en el orden establecido por el testador, en su defecto en el orden de nombramiento. La substitución se hará por la excusa o cesación del cargo de tutor. Reglas para la tutela testamentaria. Artículo 4250. Deben observarse las reglas puestas por el testador para la tutela, a no ser que el juez, oyendo al tutor y al curador, por cualquier causa las estime dañinas a los menores, en cuyo caso podrá dispensarlas o modificarlas. Nombramiento de tutor interino. Artículo 4251. Si por cualquier motivo faltare temporalmente el tutor testamentario, el juez proveerá de tutor interino. Nombramiento de tutor testamentario por el adoptante. Artículo 4252. El adoptante tiene derecho de nombrar tutor testamentario al hijo. Capítulo 3 de la tutela legítima de los menores. Procedencia de la tutela legítima. Artículo 4253. Ha lugar a tutela legítima cuando por cualquier causa no haya quien ejerza la patria potestad, ni tutor testamentario, personas a quien corresponde ser tutor legítimo. Artículo 4254. La tutela legítima corresponde, y a los hermanos, prefiriéndose a los que lo sean por ambas líneas, y, por falta o incapacidad de los hermanos, a los demás colaterales dentro del cuarto grado inclusive. 3. Tratándose de niñas, niños y adolescentes abandonados, expósitos o entregados voluntariamente a los sistemas para el desarrollo integral de la familia y municipales, estos ejercerán la tutela legítima desde el momento en que sean recibidos. Elección de tutor legítimo por el juez. Artículo 4255. Si hubiere varios parientes del mismo grado, el juez elegirá al más apto, pero si el menor hubiere cumplido 12 años, él hará la elección. Capítulo IV chica de la tutela legítima de mayores incapaces. Tutor legítimo del cónyuge incapacitado. Artículo 4256. El cónyuge es tutor legítimo y forzoso del otro incapacitado, a falta de aquel lo serán los hijos. Designación de tutor en caso de pluralidad de hijos. Artículo 4257. Cuando haya más de un hijo, será tutor el que de común acuerdo designen,
en su defecto al que viva en compañía del padre o de la madre, siendo varios los que estén en el mismo caso el juez elegirá al más apto. Derecho de los padres para ser tutores. Artículo 4258. Los padres son de derecho tutores de sus hijos, solteros o viudos, cuando estos no tengan hijos que puedan desempeñar la tutela, debiéndose poner de acuerdo respecto de cuál de los dos ejercerá el cargo. Faltando uno de ellos ejercerá la tutela el otro. Otros parientes que deben ser tutores legítimos. Artículo 4259. A falta de tutor testamentario y de persona que con arreglo a los artículos anteriores debe desempeñar la tutela, serán llamados a ella, los abuelos, enseguida los hermanos del incapacitado y por último los demás colaterales hasta el cuarto grado, decidiendo, en su caso, el juez. Tutor del incapacitado que tenga hijos menores. Artículo 4260. El tutor del incapacitado que tenga hijos menores bajo su patria potestad, será también tutor de ellos, si no hay otro ascendiente que legalmente deba hacerlo. Capítulo B chica de la tutela legítima de los expósitos o abandonados. Tutela de expósitos y de abandonados. Artículo 4261. La ley coloca a los expósitos y a los que sean entregados o abandonados bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México y, en su caso, de los municipales que cuenten con albergues, sin perjuicio que estos otorguen la guarda y cuidado a alguna institución de asistencia social pública o privada, legalmente reconocida. La mujer que solicitó mantener en secreto su identidad en el momento del parto y la reserva sobre el nacimiento, deberá entregar inmediatamente al menor al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. En los casos que los sistemas municipales otorguen la guarda y cuidado a instituciones de asistencia social pública o instituciones de asistencia privada legalmente constituidas, deberán notificarlo al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México asumirá la tutela provisional, guarda y custodia de las niñas, niños y adolescentes que ingresen a los centros de asistencia social de carácter público y privado. Capítulo B chica y de la tutela dativa. Casos en que procede la tutela dativa. Artículo 4262. La tutela dativa tiene lugar cuando, y no haya tutor testamentario ni persona a quien conforme a la ley corresponda la tutela legítima, y el tutor testamentario esté impedido temporalmente para ejercer su cargo, y no haya ningún pariente para desempeñarlo legalmente. Nombramiento de tutor dativo. Artículo 4263. El tutor dativo será designado por el menor, si ha cumplido 12 años. El juez competente aprobará la designación. Si no se aprueba el nombramiento, el juez le designará tutor. Nombramiento de tutor dativo a menor de 12 años. Artículo 4264. Si el menor no ha cumplido 12 años, el nombramiento de tutor lo hará el juez, debiendo recaer en persona idónea para su desempeño. Tutela dativa de menor emancipado. Artículo 4265. Derogado. Nombramiento de tutor dativo aunque el pupilo carezca de bienes. Artículo 4266. A los menores de edad que no estén sujetos a patria potestad ni a tutela testamentaria o legítima, aunque no tengan bienes, se les nombrará tutor dativo. La tutela en ese caso tendrá por objeto el cuidado de la persona del menor, a efecto de que reciba educación. Nombramiento de tutor dativo del pupilo que carece de bienes. Artículo 4267. En el caso del artículo anterior, la tutela se desempeñará obligatoriamente por las instituciones de asistencia social pública o instituciones de asistencia privada legalmente constituidas. Puede el juez nombrar como tutores a otras personas, que sean convenientes a los intereses de los menores y estén conformes en su desempeño gratuito. Nombramiento de tutor dativo que adquiere bienes. Artículo 4268. Al menor que no teniendo bienes los adquiera, se le nombrará tutor dativo. Capítulo 7 de la tutela voluntaria. Nombramiento de tutor voluntario por personas capaces. Artículo 4269. Las personas capaces pueden designar tutor y curador, así como sus sustitutos, para el caso de que llegare a caer en estado de interdicción. Forma para designar tutor voluntario. Artículo 4270. Las designaciones anteriores deben constar en escritura pública,
con los requisitos del testamento público abierto, y podrán ser revocables en cualquier tiempo y momento con la misma formalidad por parte de los otorgantes. En caso de muerte, incapacidad, excusa, remoción, no aceptación o relevo del cargo del tutor designado, desempeñará la tutela quien o quienes sean sustitutos. Instrucciones al tutor voluntario. Artículo 4271. Al hacer la designación podrá instruir, en la escritura pública correspondiente, sobre el cuidado de su persona, tratamiento médicos y cuidados, la forma de administrar sus bienes, y en general todo lo referente a sus derechos y obligaciones. Requisitos para ser tutor voluntario. Artículo 4272. Si al hacerse la designación de tutor o curador voluntarios, estos no reúnen los requisitos para desempeñar el cargo, será válida la designación si los satisfacen al momento de desempeñarse. Requisitos para el desempeño de tutor voluntario. Artículo 4273. A falta o incapacidad de los tutores o curadores designados, se estará a las reglas de la tutela legítima. El tutor voluntario que se excuse de ejercer la tutela, perderá todos los derechos inherentes a la tutela del incapaz. Capítulo 8 de los impedimentos para el desempeño de la tutela y de la separación del cargo de tutor. Personas que no pueden desempeñar la tutela. Artículo 4274. No pueden ser tutores, y los que hayan sido removidos o privados para desempeñar este cargo por sentencia, y los que hayan sido condenados por delito doloso. 3. Los que no tengan modo honesto de vivir o sean de notoria mala conducta, y v chica. Los servidores públicos de la Administración de Justicia, v chica. El que padezca enfermedad crónica contagiosa, v chica. Y los que hayan causado un daño en su persona o en sus bienes al incapaz. 7. Los que mediante resolución judicial se haya acreditado que han ejercido castigo corporal, castigo humillante o violencia contra niños, niñas, adolescentes, pupilos o pupilas, aun cuando no sea constitutivo de delito. 8. Los demás a quienes a criterio del juez no garanticen el bien material y moral de la niña, niño o adolescente. Reglas para la separación del cargo de tutor. Artículo 4275. Serán separados de la tutela, y los que dejen de caucionar la administración de los bienes, y los que se conduzcan indebidamente en el desempeño de la tutela. 3. Los comprendidos en el artículo anterior, cuando se compruebe alguno de dichos supuestos, y v chica. Los que abandonen el cargo por más de 3 meses. Obligación para reclamar la separación del tutor. Artículo 4276. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Ministerio Público y los parientes del pupilo tienen la obligación de promover la separación de los tutores. Suspensión del cargo de tutor por delito doloso. Artículo 4277. El tutor que fuere procesado por delito doloso, quedará suspendido de su cargo desde el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, hasta que se dicte sentencia irrevocable. Nuevo nombramiento de tutor. Artículo 4278. En el caso de que trata el artículo anterior, se proveerá a la tutela conforme a la ley. Reasunción del cargo de tutor. Artículo 4279. Absuelto el tutor, volverá al ejercicio de su cargo. Capítulo X de las excusas para el desempeño de la tutela. Causas de excusa para ser tutor. Artículo 4280. Pueden excusarse de ser tutores, y los servidores públicos, y los militares en servicio activo. 3. Los que tengan bajo su patria potestad 3 o más descendientes, y v chica. Los que por su mal estado de salud no pueden atender debidamente la tutela, v chica. Los que tengan más de 60 años, v chica. Y los que tengan a su cargo otra tutela o curaduría. Nombramiento de tutor interino. Artículo 4281. Mientras que se califica el impedimento o la excusa, el juez nombrará un tutor interino. Efectos de la excusa del tutor testamentario. Artículo 4282. El tutor testamentario que se excuse de ejercer la tutela, perderá todo derecho a lo que le hubiere dejado el testador por este concepto. Efectos de la negativa a ejercer la tutela. Artículo 4283. El tutor que sin excusa o desechada la que hubiere propuesto no desempeñe la tutela, pierde el derecho que tenga para heredar al incapacitado que muera intestado, y es responsable de los daños y perjuicios.
Igual sanción se aplica a la persona a quien corresponda la tutela legítima, si habiendo sido legalmente citada, no se presenta al juez manifestando su parentesco con el incapaz. Capítulo X de la garantía que deben prestar los tutores. Garantía que se debe otorgar para ejercer la tutela. Artículo 4284. El tutor, para asegurar su manejo, antes de que se le discierne el cargo, otorgará garantía que podrá consistir, y en hipoteca o prenda, y, en fianza. 3. Depósito en efectivo. Tutores exentos de dar garantía. Artículo 4285, están exceptuados de la obligación de dar garantía, salvo resolución judicial que ordene lo contrario, y los tutores testamentarios, cuando expresamente los haya relevado de esta obligación el testador, y el tutor que no administre bienes. 3. El cónyuge, los hijos, los padres y los abuelos, y B chica, los que acojan a un menor abandonado, lo alimenten y eduquen por más de 5 años, a no ser que hayan recibido pensión para cuidar de él. Medidas para conservar los bienes del pupilo. Artículo 4286. La garantía que otorguen los tutores no impide que el juez, a petición del menor si ha cumplido 12 años o de sus parientes con derecho a heredar, dicte las providencias que estime necesarias para la conservación de los bienes del pupilo. Garantía del tutor coheredero del pupilo. Artículo 4287. Si el tutor es coheredero del incapaz, y éste no tiene más bienes que los hereditarios, no se le podrá exigir al tutor otra garantía que la de su misma porción hereditaria, a no ser que esa porción no iguale a la mitad de la porción del incapaz, pues en tal caso se igualará la garantía. Reglas para determinar el monto de la garantía. Artículo 4288. El monto de la garantía se determinará, y por el importe de las rentas de los bienes en los 2 últimos años, y por los intereses de los capitales o inversiones, durante ese mismo tiempo. 3. Por el valor de los bienes muebles, y B chica, por el de los productos de las fincas rústicas en 2 años, calculados por peritos, o por el término medio en un quinquenio, a elección del juez. B chica, en las negociaciones mercantiles e industriales, por el 20% del importe de las inversiones. Aumento o disminución de la garantía. Artículo 4289. La garantía que otorguen los tutores se aumentará o disminuirá en la misma medida que lo sean los bienes del incapacitado. Efectos de no otorgar garantía. Artículo 4290. Si el tutor, dentro de un mes después de aceptado su nombramiento, no pudiere dar la garantía, se procederá al nombramiento de nuevo tutor. Designación de tutor interino. Artículo 4291. En tanto no se otorgue la garantía por el tutor, administrará previo inventario los bienes un tutor interino, quien solo realizará los actos indispensables para su conservación y percepción de los productos. Para cualquier otro acto requerirá autorización judicial. Cuenta anual del tutor y prueba de la garantía. Artículo 4292. El tutor presentará cuenta anual, y probará la existencia de la garantía.